Buenas tardes a todos, bienvenidos al Colegio Notarial de Cataluña. Hoy, 20 de abril de 2026, estamos en un nuevo acto del Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado, que es unas jornadas que hacemos unas 3 al año. Ya empezamos el año 2019, creo recordar, o sea, hace 7 años. Y bueno, pues eso es una prueba de que ha sido un éxito, que interesa a los compañeros, a otros operadores jurídicos. Y bueno, igual que hicimos ya el año pasado, hicimos sobre derecho alemán, derecho comparado, hemos tocado diferentes reglamentos, etcétera, pero entendemos que a los notarios, a abogados, registradores, también les interesa el derecho comparado, es decir, aquel derecho de aquellos países más cercanos a España. Hicimos ya uno de derecho alemán, ahora seguimos con el derecho francés y particularmente el derecho sucesorio. Son constantes los intercambios jurídicos entre España y Francia y pienso que puede ser de gran interés. Hoy somos 5 en esta mesa, nos acompañan como siempre Beatriz Añoveros Terradas y Cristina González Beilfus, catedráticas de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona, que ustedes conocen y que bueno, pues, son pieza fundamental en el Instituto Notarial de Derecho Internacional Privado desde hace 7 años y gracias a ellas pues continuamos con estos actos. Y nos acompañan el señor Louis Perrault-Saucín y la señora Catherine Martí de Ancizu, que les agradezco en nombre de la Junta Directiva del Colegio Notarial su asistencia, el que pues estoy seguro que nos van a iluminar con su sapiencia en esta materia, verdaderos expertos, y nos los va a presentar Beatriz, a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Es un placer presentaros a Louis Perrault-Saucín. Él es catedrático de Derecho Privado en la Universidad de París desde Dauphine, desde 2012 y bueno, está muy especializado en Derecho Internacional Privado y particularmente en Derecho de Familia Internacional, tanto en la vertiente patrimonial como extrapatrimonial. Mantiene desde hace muchos años una estrecha relación con el notariado francés. Ha dirigido el máster en Derecho Notarial de la Universidad de Paris-Dauphine. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Escuela del Notariado de París y es miembro del Consejo Científico del Grupo Monacier en Francia desde el año 2018. Es abogado, colegiado en París y ejerce en calidad de consultor. También ha sido profesor invitado en varias universidades, entre ellas la Sorbona de Abu Dhabi y en el Instituto de Derecho Comparado de Lausanne. Y bueno, es autor de muchísimas publicaciones, no las vamos a decir todas aquí, pero sí es un gran especialista en uno de los temas que hoy hablaremos, que es el derecho de prélèvement francés. También ha escrito sobre gestión y transmisión de patrimonio en las relaciones franco-portuguesas. En 2022 fue uno de los redactores del libro blanco de la International Law Association sobre el Estado civil y también ha intervenido ante el Comité Francés de Derecho Internacional Privado, hablando de un tema que hoy es fundamental, que son las relaciones entre el derecho internacional privado europeo y terceros estados. Para mí, como he dicho, es un gran placer presentaros a Louis, porque además coincidimos hace muchos años, no me acuerdo cuántos, pero muchos años en Oxford, en la Universidad de Oxford. Coincidimos todo el año, compartimos mesa en la biblioteca, así que para mí ha sido una gran alegría. Es una gran alegría que esté hoy aquí. Y también es una gran alegría que nos haya presentado, porque habíamos oído hablar mucho de Catherine Martí de Ancizu, pero no la conocía personalmente y la verdad que le agradezco a Louis que nos la haya traído y presentado. Ella es abogada con una doble formación en Derecho Español y Derecho Francés y bueno, ejerce desde hace más de 30 años tanto en Francia como aquí en España. Es socia de Bruguera y García Bragado Abogados. Y bueno, su práctica también se ha especializado en Derecho Internacional Privado, no solo Derecho Internacional Privado de Familia, sino también Derecho Mercantil, Derecho Civil Internacional. Colegiada en Barcelona desde el año 89, también colegiada en París y bueno, es abogada consejera del Consulado General de Francia en Barcelona desde 2004,
consejera de Comercio Exterior de Francia en España desde 2012 y miembro de este grupo Monassier, del que también es miembro Louis, desde 2013, donde codirige el Departamento de Derecho Internacional Privado. Y también es codirectora para España de una asociación de abogados muy reciente, que si tienen tiempo también nos lo pueden comentar, de una asociación de abogados franceses que ejercen en otras jurisdicciones en el mundo. Pues con ello, sin más, vamos a dar comienzo al acto y voy a empezar lanzando una pregunta para contextualizar, porque vamos a, como ha dicho Pablo, vamos a ver tanto el derecho comparado desde la perspectiva del internacional privado y del derecho sustantivo. Como todos sabemos, desde hace años tenemos el reglamento sucesorio en común, pero sí que nos gustaría que nos explicarais un poco cómo era la norma de derecho internacional privado francesa antes del reglamento sucesorio. Y sin más, os doy la palabra. Buenas tardes a todos. El reglamento europeo solo resulta aplicable a las sucesiones de personas fallecidas a partir del 17 de agosto de 2015. En consecuencia, si el fallecimiento ocurre antes de esta fecha, no se aplica el reglamento, sino las antiguas normas de conflictos de leyes francés, que se caracterizaba por un sistema excepcionista en materia sucesoria. En virtud de este sistema, la sucesión de bienes muebles se regía por la ley del último domicilio del causante, mientras la sucesión de bienes inmuebles se regía por la ley del lugar de situación de los bienes. Existía también una competencia exclusiva de los tribunales franceses para conocer de las sucesiones de bienes inmuebles en Francia. Esta norma de conflicto es muy diferente del reglamento europeo y hay tres diferencias principales. Primera diferencia, le falta la unidad de la ley sucesoria. En francés decimos un raison más par más, se razona masa por masa, es decir, que el notario debe tener en cuenta cada componente de la sucesión como si se tratara de varias sucesiones. Un ejemplo, si el causante falleció domiciliado en Francia y tiene bienes inmuebles en España y en Suiza, el notario debería analizar la situación como si hubieran tres sucesiones diferentes, una sucesión francesa, una sucesión suiza y una sucesión española. Desde el punto de vista de los herederos, esta norma presenta ventajas, en particular para el cálculo de la legítima. El Tribunal Supremo francés afirma que, puesto que la legítima se calcula en las sucesiones internacionales sobre cada masa de bienes sujeta a una ley diferente, los herederos forzosos pueden retener toda la legítima que le otorga la ley francesa del lugar donde se encuentra el inmueble, aunque haya recibido anteriormente bienes suficientes en otra masa sujeta a otra ley. Entonces es muy interesante para los herederos forzosos. Segunda diferencia, se aplica la ley del domicilio del fallecido a la sucesión de los muebles y no la de la residencia habitual a la entera sucesión. Lo más importante aquí es recordarse que no se puede transponer la definición de la residencia habitual del fallecido del reglamento europeo. El concepto de domicilio es diferente. Es un concepto jurídico definido por el Código Civil francés, mientras que la residencia es un concepto de hecho. Además, el domicilio utilizado aquí es un domicilio civil y no el domicilio fiscal. Tercera diferencia,
no existía la profesio juris, es decir, que el causante no podía elegir la ley aplicable. Sin embargo, hay que prestar atención a la disposición transitoria del artículo 83 del reglamento europeo, que puede llevar a validar una profesio juris hoy, ¿no?, que no era válida en la luz del derecho francés cuando se redactó esta profesio juris. Pues muchas gracias. Ahora, muchas gracias. Después de esta excursión al pasado, lo que querríamos ahora es hablar del orden público. Si se abre en Francia una sucesión que se rige por derecho extranjero, por derecho español, por ejemplo, ¿en qué casos se aplica la excepción de orden público actualmente? Saben ustedes que el orden público internacional permite al juez descartar la ley extranjera normalmente competente en favor de la ley francesa, del punto de vista francés, cuando resulta manifiestamente incompatible con principios esenciales del ordenamiento francés. Es el artículo 35 del reglamento europeo. Desde la perspectiva francesa, este orden público internacional se interpreta de forma restrictiva. No basta, por ejemplo, la mera divergencia entre sistemas jurídicos, por ejemplo, que la ley extranjera no contemple una legítima en los mismos términos que el derecho francés, sino que se erige una contradicción grave con principios esenciales del derecho francés. Existen principalmente dos casos de aplicación del orden público internacional en el derecho internacional privado de sucesiones francés: la protección de la legítima y la discriminación entre herederos. El primer caso de aplicación del orden público es la protección de la legítima. Aquí me voy a presentar el derecho francés antes de la creación del derecho de prélèvement sucesoral. Hablaremos de eso después. Me parece que este caso de aplicación del orden público todavía se aplica cuando no se cumplen las condiciones del derecho de prélèvement. Hay una decisión muy importante del Tribunal Supremo francés del 27 de septiembre de 2017, y en el cual el Tribunal Supremo francés decidió que cuando la ley aplicable autoriza al fallecido a desheredar a sus hijos, la ley francesa no puede aplicarse en virtud de la excepción de orden público, porque, dijo el tribunal, una ley extranjera designada por la norma de conflicto francesa que ignora la legítima no es en sí misma contraria al orden público internacional francés. Sin embargo, el orden público puede invocarse excepcionalmente si, dijo el Tribunal Supremo francés, uno de los herederos forzosos se encuentra en una situación de precariedad o de necesidad. El segundo caso de aplicación del orden público internacional es las de discriminaciones entre herederos. El Tribunal Supremo francés evoca el principio de no discriminación de los herederos por motivos de género, religión o naturaleza de la filiación. Existen pocas decisiones, pero los autores son unánimes y, por ejemplo, el derecho francés considera que no es conforme al orden público la norma coránica que establece que el heredero varón reciba una parte de la herencia doble que la de la heredera. Tampoco es conforme al orden público francés la ley extranjera que discrimine entre los hijos legítimos y naturales. Muchas gracias, Luis. Simplemente por comentar la situación en España.
Yo en el despacho me encuentro muchas veces sucesiones de franceses anteriores al 2015 y por eso la pregunta de la norma de conflicto. Muchas veces te vienen los clientes, falleció mi padre hace 20 años y mi madre hace 2 años y te ven a arreglar las 2 herencias y tenemos que tener muy claro, por tanto, cuál es la norma de conflicto aplicable en cada caso. Y en relación al orden público, yo creo que los valores fundamentales de Francia y España son similares y aquí hay resoluciones de la Dirección General que también el tema de la discriminación. Yo he tenido alguna herencia, una declaración de herederos, recuerdo, de un egipcio y daba el doble al hombre que a la mujer. Y orden público y todos por igual. Y yo creo que en eso es parecido. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Está relacionada con el orden público, pero quizá no es propiamente orden público, que es el derecho de prélèvement. Yo me encuentro a veces que me viene un francés residente en España, oye, pues, ¿qué derecho se aplicará? Pues el derecho civil catalán. ¿Y los hijos qué legítima tienen? Nada, un 25%, un derecho de crédito, y esto se aplicará en Francia igual, porque tenemos el reglamento europeo. Y a lo mejor allí patino, porque esto del prélèvement matiza un poco esto. Pero bueno, ahora nos lo explicarás tú. Explícanos este artículo 913 del Código Civil, el derecho de prélèvement, en qué consiste, si afecta también a las causas de desheredación. Que a mí me choca mucho esto del prélèvement. Bueno, la idea general del derecho de prélèvement es luchar contra las leyes sucesorias extranjeras que permiten desheredar a los hijos. Es un mecanismo específico que permite a los herederos forzosos ejerciten un derecho de detracción o lo que se llama un prélèvement compensatoire sobre bienes situados en Francia en el día del fallecimiento del causante, cuando la ley extranjera aplicable no garantiza una protección mínima equivalente a la reserva hereditaria francesa. Se trata de una norma derogatoria al mecanismo clásico de conflictos de leyes y actúa como un mecanismo corrector autónomo, distinto de la cláusula de orden público del artículo 35 del Reglamento Europeo. Ese mecanismo se aplica a las sucesiones que se abran a partir del 1 de noviembre de 2021. El problema central es la cuestión de la desheredación. En cuanto a la desheredación, el dato relevante no es que la ley extranjera contemple una causa de desheredación desconocida del derecho francés, sino el resultado material de su aplicación. En particular, la cuestión jurídica determinante es la siguiente. Si la aplicación de la ley extranjera conduce a que el hijo quede privado de toda protección sucesoria mínima en términos incompatibles con el estándar de la reserva francesa, porque no es previsto en la ley sucesoria un mecanismo de legítima, y si concurren los requisitos de conexión exigidos por el Código Civil, es decir, el causante o uno de sus hijos reside en la EU o tiene la nacionalidad de un Estado de la EU, entonces podrá activar este derecho de prélèvement sobre los bienes situados en Francia, es decir, que los heredores podrían recurrir a los bienes situados en Francia para obtener el restablecimiento de sus derechos. Por el contrario, si el sistema extranjero garantiza al descendiente una protección equivalente al derecho francés, o si no se cumplen los requisitos legales del derecho de prélèvement, el mecanismo no resulta aplicable. Me parece importante decir que en virtud del artículo 921, el notario tiene la obligación de informar a los herederos que existe y se aplica el derecho de prélèvement. Y además, para terminar, me parece importante decir también que hay un debate sobre la cuestión de la compatibilidad del derecho de prélèvement con el reglamento europeo. La mayoría de los académicos
piensa que este mecanismo contradice las disposiciones del reglamento. Hay muchas razones para decir eso. Y una queja fue presentada por más de 300 personas en 2023 ante la Comisión Europea y estamos esperando la respuesta. Si la Comisión Europea decide condenar a Francia, entonces el derecho de prélèvement ya no será aplicable en Francia. Tenemos que esperar la respuesta de la Comisión. Es un debate muy franco-francés. Solamente tuvimos que pensar cómo íbamos a traducir el droit de prélèvement para que pueda ser entendible, ¿no? Y al final llegamos al derecho, un derecho de detracción compensatorio. Ya solamente la palabra nos puso en unas dificultades difíciles porque es un debate franco-francés. Y una pregunta, una curiosidad. ¿La legítima en Francia es variable según el número de hijos? Sí. Si hay 3 hijos, creo que son 3/4 partes. Sí. Tú hablas de que sea la legítima algo equivalente o similar a la francesa. Sí. La del derecho común, que son 2/3 partes, podríamos decir que es parecida, pero un 25% del derecho civil catalán es suficiente. El derecho navarro, que no reconoce legítima, entiendo que no. Claro. Pero el derecho catalán, que estamos aquí en Barcelona, ¿creéis que eso daría lugar a un prélèvement? O no sé, sí, o es dudoso. Si los herederos forzosos reciben algo, Sí que reciben algo. reciben algo, entonces el derecho de prélèvement no se puede aplicar. Es, la Es el duda que principio, tenía. es el principio. Sí. Hasta que tengamos esta sentencia. Estamos Sí. esperando todos. Yo creo que la comisión, A ver qué dice. vamos, Sí. hombre, mucho margen no tiene No. para decir. Me parece que la respuesta que va a dar es bastante... Y no es seguro. No es Lo- seguro. He pedido a una persona que trabaja en el Ministerio de Justicia en Francia y dice que la comisión no quiere condenar a Francia. Entonces hay una negociación para saber en cuáles son los casos en que el derecho de prélèvement se va a aplicar. Y Francia está vacilando, no sé si tiene que hallar una pregunta que le permite aplicar en las condiciones las más restrictivas. Ajá. Eso es la idea. Perfecto. Y para hablar de droit de prélèvement, estamos hablando de una reserva hereditaria, pero la reserva hereditaria no la podemos entender como una legítima en el sentido español de la palabra. No es un accesorio, es la estructura de todo el sistema. Y además depende en todo el territorio francés del número de hijos, la mitad cuando hay un hijo, 2/3, 3/4, a partir de 3 hijos o más. Pero es la estructura del sistema, es decir, que en cualquier sucesión el notario está obligado, pase lo que pase, a verificar que este derecho hereditario, esta reserva hereditaria está protegida, mantenida. Y no es un derecho de crédito. No, el problema es que no es un derecho de crédito. Viene otro heredero, un legatario a una sucesión y dice, bueno, pues yo vengo. No. Para coger un ejemplo fácil, si solamente hay un hijo y que, por lo tanto, su reserva es del 50%, es inmediatamente propietario de la mitad de todos los bienes que están en la masa hereditaria. Y la dificultad del notario francés, y es por esto que después hablaremos del acto de notoriété, todas estas sutilezas que cambian completamente esta estructura, no es un derecho de crédito, es obligatoriamente propietario de la mitad. Ya veremos después cómo vamos a repartir y cómo vamos a salir de este coindiviso. Y el notario francés, su dificultad es esta, de ver y de verificar con una serie con una metodología muy estricta que tiene que mantener que esta reserva hereditaria ha sido protegida. Muy bien. Pues pasamos... Bueno, nos podríamos pasar horas hablando de este prélèvement,
Pero como también queremos que nos expliquéis muchas cosas del derecho sustantivo, si os parece vamos a empezar, que ya has empezado, Catherine, con la legítima. Queríamos que nos explicaras un poco, pues eso, quiénes son los legitimarios, en qué cuantía, si el cónyuge es legitimario y qué derechos tiene el cónyuge. El legitimario o el reservatario son los hijos. Es el Código Napoleón. Es estricto y repito, es la estructura de todo el sistema. No quiere decir que el cónyuge superviviente no tenga derecho, pero no al mismo nivel. Tiene toda una serie de derechos, tiene una protección especial, pero no unos derechos tan fundamentales como son los descendientes. Hoy en día, en función de la evolución de la sociedad, el cónyuge sobreviviente pues tiene derecho en función de que haya hijos, y que esos hijos sean nacidos del matrimonio o sean de un matrimonio anterior. Si los hijos vienen de un matrimonio anterior, van a tener, no van a tener opción, es decir, van a ser propietarios de un cuarto de la herencia. Si los hijos son comunes, puede decidir, puede optar entre la totalidad en usufructo, un cuarto en plena propiedad. Y esto es así, pero claro, es mucho más complicado que todo esto el trabajo del notario francés, porque va a tener que verificar si ha habido donaciones anteriores, si hay algún derecho que viene de su derecho, de su régimen matrimonial, para poder aplicar y para poder efectivamente decir lo que le toca al cónyuge sobreviviente es esto, y para poder elegir, como acabo de explicar, o bien en un cuarto de una propiedad o la totalidad del usufructo cuando son hijos comunes. Y el sistema tiene que articularse pues como un mil hojas. Primero, ¿cuál es el régimen matrimonial? Que a veces no está claro. Claro. En Francia, si no ha habido capitulaciones matrimoniales, es el régimen de gananciales, pero la gente se ha podido mover antes de los reglamentos, pueden haber adquirido bienes en función de sus desplazamientos y su movilidad profesional en tal sitio, tal sitio. Yo he asistido, bueno, llevo más de 35 años dentro de este sistema, en que al cambiar de frontera, al cambiar de país, habían cambiado de régimen matrimonial y por lo tanto había que reintegrar. Una de las bases también francesas que es habitual es las donaciones entre esposos, que tienen que ser reintegradas. Y vamos a ver en qué porcentaje. Luego lo veremos. Esta es otra de las preguntas. Vamos, he ido demasiado deprisa. Bueno, yo creo que la pregunta que te iba yo a hacer ya la has contestado, porque la naturaleza de la legítima ya nos has dicho que no es un derecho de crédito. No es un derecho de crédito. Y a partir de aquí, la cosa porque cambia. Una pregunta, Catherine. Sí. Según el número de hijos, sí. La legítima varía. Para Efectivamente, cada uno de la los mitad hijos. 1, 2/3 a partir de 2, 3/4, de 3 y 4. Y después ya está, a partir del tercero y del cuarto, 3/4. 3/4. 3/4 es inmenso. Claro, prácticamente es, como dices, el núcleo, ¿no? Efectivamente. Y por lo tanto, el derecho del cónyuge sobreviviente, pues Depende va. mucho. Efectivamente. Claro. Y es en Francia lo que es habitual, lo que es la base de esto, lo que los notarios cumplen, es las parejas longevas que han pasado el tiempo, que no han pasado, no sé qué. Unos años, unos 10, 15 años antes de enfrentarse a la última etapa, cambian de régimen matrimonial y pasan a un régimen de comunidad universal. Primero, porque fiscalmente es cero, es el único sistema que conozco en el cual, y además el cónyuge sobreviviente es considerado como ser el único propietario del bien, incluso que fuese un bien propio de su esposo, desde el momento, como si hubiera estado en su patrimonio, desde que haya entrado en el patrimonio del uno o del otro esposo. Y esto nos da unos rompedores, unas rompidas de cabeza absolutamente monumentales, porque enfrente de esto hay la reserva hereditaria. Y por lo tanto, el trabajo del notario va a ser desmenuzar de manera metódica, pues todo para, primero, ser capaz de, en un acta que es fundamental, haya testamento o no haya testamento, el acto de notoriete, que va a fijar
no solamente el número de hijos, y los derechos de cada uno. Y sin este acta no se puede seguir adelante. Y por lo tanto yo supongo que tú has debido ver pues lo que estaban en las preguntas, es decir, pues dejo la casa de San Feliu de Guíxols a mi esposa. Sí, sí. Dices, no Sí, es sí. tan fácil. Eso es la pregunta que te iba a hacer ahora, Ya. que si quieres la explico al público. Sí, Sí. explícala. Mañana me viene una viuda francesa cuyo marido falleció hace 3 meses, vigente, aplicable el reglamento europeo, y tengo yo que un certificado de últimas voluntades español donde veo que hizo un testamento en España hace 15 años, antes del reglamento, un testamento que llamamos de esos simpliciter, que hacían mucho tengo un apartamento en la Costa Brava y tengo que hacer un testamento en España, porque no sé si me va a valer el de Francia. Y hacen un testamento solo para los bienes de España, dejo todo lo que tengo en España a mi mujer. Y además manifiesta que hay 2 hijos. Y esta señora viene y dice, oye, tengo el testamento, firmo yo sola y me lo pongo a mi nombre. ¿Puedo hacer eso sabiendo que hay 2 hijos y la sucesión se rige por derecho francés? Pues no. Pues no. No es tan fácil. Exactamente. Va a tener el notario primero que verificar. No hay testamento en Francia, ya lo sabemos. No hay testamento en Francia, muy bien. Necesitamos acta de notoriedad. No Ujú, va a ser en todo suficiente en todo caso. Y por lo tanto, esto tiene que salir de una notaría francesa, que va a ir a verificar el registro de últimas voluntades, que en Francia es diferente del registro español, porque es fabricado por los notarios, en manos de los notarios, pero esto solamente y gestionado por los notarios. Pero a partir del momento en que se ha depositado un testamento allá, es la única cosa que sabemos. Tenemos que buscar cuáles son los herederos, cuál es la masa, cuál es el régimen matrimonial en caso de que haya... Y vamos a volver que tener que desmenuzar. Por tanto, el piso de San Feliu Guíxols para mi esposa porque le gustaba tanto y que es ella que lo ha decorado, no. Tendrán que venir los hijos. Tendrán que venir como los hijos. reservatarios, es estructural. Efectivamente. Y no va a tener un derecho de crédito. Va a decir, bueno, pues, pero tú como tienes la casa en Bretaña y que esto... No. Va a ser que vais a tener que hacer un segundo acta para decir, bueno, finalmente vamos a salir de la condivisión de esta manera. Pero si además nos hicimos donaciones anteriores que son coleccionables o no. Sí. Muy bien. Sí, el legado, la viuda que viene con un testamento y un legado. Y la casa, no, en el cual, no. Sí. Ahora luego hablaremos de la toma de posesión de los legados. Sí. Pues Beatriz, sigues. Sigo. Bueno, es que yo también creo que nos ha contestado ya, porque íbamos a preguntarte sobre la intestada, cuando no hay testamento, cuál era el orden sucesorio y qué derechos tiene el cónyuge superstite. Sí, pues, pero ya más o menos. Sí, yo creo que ya nos lo has dicho, en función de los hijos, en función del. Sí. Pues nos la saltamos, porque si ha contestado ya. Yo entraría en la testamentaria, ¿no? Pues en los ahora, testamentos. mira, una pregunta que creo que no has contestado. ¿Se admite el testamento mancomunado? Sería la pregunta. No, es imposible. No, se admite el testamento. Los pactos sucesorios no existen. No. La sucesión en estado futuro no existe. Existe el testamento notarial, el testamento holográfico, que tiene que tener toda una serie de condiciones muy estrictas, pero es absolutamente imposible. Perfecto. Otra cosa. Bueno, o sea, no se admite el testamento mancomunado, pero entiendo que eso es una sucesión transfronteriza y hay un testamento mancomunado en Aragón, con bienes en Francia, sí que se reconocerá su validez material conforme al artículo 25. Claro, tenemos que ver cuál es la ley aplicable. Claro. Sí. A ver, aquí el tema, ella nos está contestando a partir del presupuesto de que se aplica derecho francés. Sí, no, pero es para aclararlo. Claro, a ver, aquí lo que no está claro, también en relación a lo que hemos comentado antes del caso que tú ponías, claro, si la sucesión no se rige por derecho francés, pues el testamento en el que dice que el apartamento le toca a la mujer, claro que valdría. Claro. Y ahora, y quería comentarte, en España la verdad es que el testamento holográfico está admitido, pero se hacen muy poquitos, porque el testamento abierto notarial es un documento muy económico, cuesta 60 euros hacerlo, y España es uno de los países, y concretamente en Cataluña, donde más gente fallece de forma testada, y el testamento abierto notarial es el 99%.
¿Qué situación hay con el testamento hológrafo en Francia? ¿Es válido? ¿Se Sí. hace habitualmente? Es válido con la condición que sea escrito integralmente de la mano, integralmente de arriba hasta abajo. Igual que en España, ¿eh? Sí, sí, que tenga, bueno, que tenga una validez, que tenga una fecha, que esté firmado. No sé qué. Hay iba a decir, una coquetería también en Francia que consiste en hacer un testamento hológrafo, cerrarlo en un sobre y remitir el sobre al notario, que lo tiene cerrado en la Sí, caja sí. fuerte y que no forzosamente se publica en el registro. Bueno, en Y- España existe el testamento cerrado No, también. sí, pero- Se hace poquísimo, Ya, rarísimo. ya. Pero en Francia muchas veces pues aparecen ese tipo de Sí, sí, testamentos y habitualmente cuando empezamos a hacer inventarios, la primera cosa que hacemos es entrar en las casas, abrir los mirar. cajones Y ver qué hay. y ver si, ¿Qué hay? sí, porque se amenaza, no, pero yo hice otro testamento 3 días antes, no sé qué, y yo aprendí mi profesión con un abogado francés, como lo sabía en aquel momento un gran señor, que la primera vez que hicimos esto entramos en la casa, abrimos la caja fuerte, mirábamos lo que había en la caja fuerte y me dijo, ahora pon la mano en el... Está pegado. Está pegado. Ya verás que encontraremos un sobre con un testamento holográfico. Y efectivamente había un sobre con un testamento Qué holográfico. bueno. Bueno. Bueno, ¿y es posible para un notario español pedir un certificado de últimas voluntades francés? Lo puede hacer, vale mejor que llame a un notario francés porque va a ganar tiempo. Sí. En vez de entrar en el de el esto online, registro. pagar, no sé qué, vale mejor que lo haga con un notario francés que lo obtendrá en 48 horas, 72 horas, porque, como les explicaba antes, está gestionado por los notarios. Muy bien. Muy bien. Vale, pues vamos a pasar ahora a la donación partage, que es, yo creo que muy interesante para nosotros. ¿Y cuáles son las ventajas también de la donación partage? La ventaja esencial de la donación partage es de repartir en vida sus bienes entre sus herederos, no sé qué, y de fijar el valor en aquel momento. Ya no hay más discusiones. Hay algunas excepciones, evidentemente, pero es un instrumento muy utilizado en Francia, esto de la donación partage. Cuando la gente llega a una cierta edad y dice, bueno, No quiero que mis hijos se peleen. no quiero que mis hijos se peleen y por lo tanto vamos a ir al notario y los bienes y los valores ya están fijados. Y salvo donaciones anteriores que pueden venir a colación, pero que el notario va a... Pero es una donación mortis causa. No es un pacto. No. Tiene efectos de presente ya. Puede Tiene tener efectos de efectos de presente. presente, en la mayoría de las veces tiene efectos de presentes, o no, depende. De lo que se ponga. Se parece mucho al pacto sucesorio. Se parece al pacto sucesorio Español. Sí. Bueno, Español. catalán. Sí, no, Catalán. español no, porque No. en derecho común están prohibidos en general. Sí. Pero en Cataluña podemos hacerlo con entrega de presente o con eficacia posterior. Pero lo bueno aquí que tienes que lo que tú dices, ¿no? Que entiendo que aunque luego se recalifique un bien que pasa de rústico a urbano, aumente el valor, Efectivamente. da igual. Es muy Eso ya se ha fijado, es Sí, la sí. ventaja que tiene. Hay certidumbre. Y se acabó, no se discute más. Hay algunas excepciones, pero son detalles. Y así se evitan peleas. Luego. Efectivamente, y las grandes excepciones son las donaciones anteriores que pueden ser colacionables, etc. Y cuando el notario redacta este acta, tiene que verificar otra vez que los derechos de todo el mundo y de los herederos forzosos Se respetaron. efectivamente, porque si no, todo el acta es nulo. Vale. Por tanto, es un trabajo Claro. farragoso. Y la donación partage entiendo que hablamos a favor de hijos normalmente. O nietos incluso. De nietos y del cónyuge. Y del cónyuge. Porque ahora íbamos a hablar de las donaciones entre esposos. Esto también supongo que es habitual. ¿Cómo afecta a los hijos reservatarios, legitimarios? Sí. Esto también, bueno, ahora está empezando a entrar en desuso. Pero bueno, lo que era habitual era que en las familias en las cuales había bienes o donde podía haber profesiones a riesgo a nivel financiero, pues hacían capitulaciones matrimoniales de entrada y hacían estas donaciones entre esposos para proteger el domicilio conyugal, el piso de... ¿Es lo que llamabais al más viviente? Sí, exactamente. Pero igualmente
los reservatarios, los hijos, pueden venir a cualquier momento exigir estrictamente su legítima, por tanto... Ujú. Muy bien. ¿Y se puede hacer en capitulaciones o fuera de capitulaciones, Sí, entiendo? en teoría se hacen después. Después. Después puede ser una semana después. Y El acta está son preparada. revocables Y son revocables a cualquier momento. unilateralmente. Por el Pero los herederos reservatarios siempre ganan. Siempre. Siempre. Es la estructura del sistema francés sucesorio. Ujú. O sea, es Napoleón que se discute, Sí, sí. llevamos 150 años hablando y cómo puede ser. Y eso es arcaico, la situación ha cambiado, la vida ha cambiado, no sé qué, pero de momento es la Ujú. estructura. Vale. Va alrededor de esto. Yo me encuentro algunas veces una donación entre esposos y luego un testamento que lo cambia. Ya. El testamento entiendo que revoca esa donación si no era en capitulación. Efectivamente. Es que me lo he encontrado alguna vez. Efectivamente. Eso es la sorpresita. Sí, sí, sí. Vale, muy bien. Vale. Muy ¿Y la aceptación? ¿Puede ser de la herencia? ¿Puede ser una aceptación tácita? ¿Tiene que ser una aceptación? ¿Cómo funciona? Bueno, es un poco como en España, en el sentido de que, aunque no hayan aceptado en una escritura, Ujú. no sé qué, a partir del momento en que van a hacer la declaración fiscal de la sucesión, ya hemos dado un paso muy importante. Lo más importante de todo esto es la renuncia. Si un heredero renuncia, un legatario renuncia a una sucesión, a partir de aquí necesitamos o un acta notarial o un acta de un tribunal. Ujú. Es decir, y el heredero forzoso que renuncia a su sucesión, pues su sucesión va a su hijo, que es menor. Y muchas veces tenemos clientes en el cual les decimos, me parece muy bien que usted renuncie a la sucesión, Pero si no así inventar, pero... No puede ir al esposo, no puedes renunciar a favor de tu No, padre. no. Si renuncias va a favor del hijo. del hijo. ¿Y si no Con lo tienes cual- hijos? Ah, no, si no tienes hijos pasa Puedes- nada. No puedes ir sí, al- efectivamente, ya pasa al esposo o a los padres. A los padres. O a los padres, que son los que también Claro, pero con tienen lo cual, una protección con lo cual especial. si se lo vas a si renuncias porque hay alguna deuda, ¿no? Sí, Re- puedes renunciar a beneficio de inventario por una razón, pero si no es así, porque no puedes renunciar si tienes hijos. Porque además te encuentras con un juez de menores que tiene que venir a aceptar la sucesión. Por lo tanto, muchas veces hemos tenido clientes que decían, no, porque yo, con los problemas que hemos tenido con mis padres, yo no quiero recibir nada de ellos. Si usted renuncia, aunque sea por un cuarto del parking de San Feliu de Dijon, va a su hijo y vamos a tener. Quiere buscar un juez de menor Muy bien. que aceptará o no, en beneficio y el interés del hijo, esta renuncia o no. Sí, sí. Sí, Bien. complicado. Yo tenía aquí también parcialmente, creo que lo hemos tocado, pero decías qué requisitos formales exige la renuncia. ¿Se puede renunciar Un ante acta notario? notarial, ¿Se un puede acta renunciar ante notarial, una notario? sentencia judicial. O sea, o ante notario o O ante delante juez. de un tribunal que va a reconocer, por ejemplo, muchas veces, pues las personas mayores les parece, porque claro, es gratuito, van al tribunal para arreglar no sé qué, y el tribunal va a hacer una pequeña investigación para saber si esta persona está forzada, no está forzada, si su libertad es total, si tiene el conocimiento suficiente para ver cuáles son las consecuencias de su acta. Y luego tenía también una pregunta, que esta igual también a Luis le interesa, que es, cuando una sucesión se rige por derecho francés, ¿podríamos renunciar ante un notario español? Es un tema de competencias, ¿no? El artículo 13, creo que. Sí. Sí, hay que ver lo que dice el artículo. Sí, el artículo El 13 reglamento creo lo recordar prevé. que El podía reglamento renunciar lo- a el la reglamento posibilidad lo del lugar prevé de que se residencia. pueda- La residencia Habitual. El reglamento lo habitual prevé, del- sí. Causante del estaba en causante es en España. O sea, Ha es habido un 3 tema- sentencias del hay 3 TJUE sobre este Sí, tema sí, ya, hay es las un vimos artículo aquí. que da Ah, sí. lugar a... Sí. Sí, hay Las tratamos Sí, sí. en la última sesión del verano. Sí, Tratamos. las tratamos y aprovecho para hacer un poco... Que se aprovecho puede. que se puede. Sí, se puede, pero el problema era que luego no se notificaba, pues Sí. unos holandeses renuncian a Holanda y no notifican Sí. al tribunal alemán competente y Ya. qué pasa. Y Cuestiones de formalismo. un poco la comunicación sobre todo al tribunal competente del otro Había, país.
lo quieren facilitar para que no se tengan que desplazar, en algunos casos, la gente, pero luego hay unas obligaciones de comunicación que no están del No todo siempre bien funcionan. resueltas. Y aprovecho para hacer un poco de publicidad, porque habrá el Congreso de Derecho de Sucesiones Europeo, que organiza la Academia de Derecho Europeo, la ERA, tendrá lugar en mayo aquí en Barcelona, aquí en el Colegio de Notarios, en esta sala, y es uno de los temas que se tratará. Por tanto, Muy bien. tenemos ahí... Bueno, pues si quieres, hemos tocado un poquito esto, el tema de la toma de posesión de los bienes de la herencia, que creo que ahí lo llaman la saisine. La saisine. La saisine. La saisine. Y aquí un poco en derecho civil común, en derecho civil catalán, por ejemplo, el legatario, en derecho civil catalán concretamente, el legatario no puede tomar posesión por sí solo, salvo que lo autorice expresamente el testador, o salvo que sea un prelegatario, que también sea legatario y heredero a la vez. Pero bueno, quería saber un poco en Francia, por ejemplo, un legatario por sí solo puede tomar posesión de estos bienes. No. Y lo que tú me has comentado antes, es un bien inmueble situado en España, un cónyuge o el hijo puede tomarlo por sí solo cuando hay otros hijos. No, porque... Ni aunque lo autorice el testador. Efectivamente, porque todo se va a articular alrededor del acto de notoriété, que tiene que identificar todos los reservatarios con sus derechos y que tienen que comparecer en el acta. Muy bien. O sea, yo como notario le diría, No. tráigame el acta de notoriété y acompañado de sus hermanos, sus hijos. Efectivamente. Muy bien. Es imposible. Perfecto. Y a ver si nos aclaras. ¿Qué diferencias hay entre el heredero, el legatario universal, el legatario a título universal y el legatario particular? Sí, el heredero forzoso, ya sabemos Ya lo nos lo has que hemos explicado. dicho. El heredero universal es un heredero pues, universal que va a poder, del cual no se distinguen los bienes. ¿Vale? A título universal, pues le doy a él todos los bienes inmuebles y al otro los bienes muebles. Hay una distinción de bienes. Y el último, que era... El particular. Sí, el particular es el legatario. El legatario, le doy esto. Y legatario universal no es lo mismo que heredero universal, ¿eh? No es lo mismo. El legatario universal tenía entendido, no sé si eso es un error, yo a veces me encuentro algún testamento, nombro legatario universal a tal persona. Sí. Y tengo entendido que ese sí que puede tomar posesión de los bienes si no hay legitimarios. Efectivamente. Pero si sí que hay, no, tampoco. Si hay legitimarios, no puede. Si hay el cónyuge sobreviviente, que puede tener derechos, no puede. No puede tampoco. Vale. Por lo tanto, es una figura... Poco. Muy bien. Vale, yo creo que también aquí antes ha salido el tema de las actas de notoriedad. Sí. En España las hacemos para la sucesión intestada y entonces queríamos saber si en Francia es también para la sucesión intestada o es para todo. Todas las sucesiones, intestadas, para todas las sucesiones, el acta de notario no es exactamente el mismo acta. Es decir, el notario tiene que buscar todos los herederos, verificar que son herederos forzosos y describir cuáles son sus bienes. Y hay un hábito francés, etcétera, de que cuando no se encuentran, o porque hay un hijo antiguamente adulterino de algún sitio, no sé qué, tenemos genealogistas que trabajan con los notarios, que van a buscar a los efectivamente, a los hijos, y si no hay hijos, a los otros herederos, los primos de tercera generación, porque esta sucesión para que no entren desuso. Pero tienen que aparecer todos y no es suficiente llevar dos testigos que digan, no es suficiente. Muy bien, muchas gracias. Yo ya he respondido la pregunta que te iba a hacer. Yo aquí sí que quería poner de manifiesto. Hablamos de, por ejemplo, una escritura de herencia testada, se aporta al testamento, el certificado de función de últimas voluntades en España es suficiente. Tú me dices que no, pero yo quiero poner de manifiesto un poco la diferencia del derecho, los derechos civiles españoles y el derecho francés, porque aquí lo que tú me dices, nosotros, por ejemplo, en derecho común, que está tan protegida la legítima, 2/3, pars bonorum, si el testador dice en el testamento que tiene 2 hijos,
El notario se lo cree y hace la escritura con esos dos hijos. No pide nada más, pero aquí por lo que veo, votos, hay que hacer el acta de notoriete por si acaso hay más hijos, por ejemplo. Aquí nos creemos lo que dice el testamento, pero ahí tenéis una garantía más para decir, oye, cuidado. Perdona, y entonces, ¿cómo lo hace en la práctica el notario? Porque claro, de repente dices, a ver, ¿cómo vamos a saber si este señor... Efectivamente, libro de familia, va a buscar a niveles de registros y en general La gente... cuando hay algo un poco diferente, un poco raro, hay siempre alguien que viene a decir, pero aquí hay, aquí hay a lo mejor un hijo porque sabemos que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, una relación. Efectivamente. Y si aparece un hijo que en aquel momento no podía aparecer por la razón que sea, puede venir 10, 15 años después a reclamar sus derechos. Tremendo. Por lo tanto, vale la pena hacerlo seriamente. Muy bien. Muy bien, no sé Bueno, cómo yo vamos de creo que- tiempo. Bueno, sí Yo hay una cosa que le quería preguntar a Catrín, porque aquí en España el hábito de hacer testamentos simplícites, que se hace para los bienes españoles, se hace un testamento especial para los bienes españoles, está muy extendido, yo creo, en la práctica, ¿no, Pablo? yo cada vez, bueno, Cada vez depende menos. de los lugares. Yo ya te digo siempre yo lo que hago. Yo esto lo hago sobre todo con los británicos o americanos, porque si no te traen un documento privado ante testigos, poca cosa, pero con europeos continentales como franceses, alemanes, yo desaconsejo el testamento simpliciter, porque prefiero que lo haga una autoridad conocedora del derecho que va a regir la sucesión. En este caso, si es un residente en Francia, tiene un piso en Saint Feliu, le digo, haga el testamento en Francia, que planifica usted toda su sucesión en un solo documento. El notario es experto en derecho francés, yo no soy experto, y ese testamento es plenamente válido en España. Y luego con el cereoso europeo o no, con el acta de notoriete, pues ya lo resolveremos. ¿Y tú, Catrín, también piensas? Pero yo supongo que viene a verte para decir el bien de San Feliu, porque este bien a lo mejor no lo han declarado la administración. Ese es el tema también, sí. Ha Pero bueno, desaparecido. aunque no lo hayan declarado, el acta de notoriete me va a servir igual como base para mi escritura de adjudicación hereditaria, me refiero. Sí. Pero a ver, bueno, porque claro, el acta de notoriete lo vas a hacer y ellos tendrán que declarar. Bueno, a mí me traen el acta de notoriete, luego no sé qué van a hacer con mi escritura de herencia en España, no sé si la van a llevar a Francia o no, pero yo... Una complementaria o no. Claro, el acta de notoriete a mí me es suficiente es para... Suficiente. Obviamente. Es la primera cosa que pedimos en el despacho, el acta de notoriete. Antes de pedir otras cosas, el acta de notoriete. Sin esto no avanzamos. Pero tú ves que esto es lo que dice Cristina. Estos testamentos en Twitter pueden ser problemáticos a veces, ¿no? Engarzarlo con lo de allí. A mí también me lo parece, pero como quería saber un poco la experiencia, ¿me explico? Porque sí se hace, pero claro, ahora me has dado la clave tú, lo de la declaración del apartamento. Claro. Sí. Había un tema de la comunión universal con la atribución integral, eso nos lo encontramos a veces los notarios. A mí entonces, si me traen, ha fallecido, viene la viuda, me trae un documento francés con el régimen de comunión universal, incluso un acta de notoriedad donde dice que hay este régimen de comunión universal. ¿Puedo hacer la escritura solo con ella? Sí, en Francia, en práctica, No sé, la viuda que viene con la escritura de capitulaciones, viene con un certificado de fallecimiento. Sí. Va a ver al notario y va con el certificado de fallecimiento. Y esto lo puede escribir en el registro, simplemente con esto. Pero los herederos forzosos pueden. Vale. Pero podría, o sea, si me vienen a mí con esto, un notario español, puedo hacer la escritura adjudicándole, no es una sucesión propiamente dicha, pero digo, en base a este régimen de comunión universal, se le atribuyen íntegramente los bienes y escribirlo en el registro. Si queremos ser muy prudentes, vamos a decir que sí, vamos a hacer una escritura y vamos a decir con la excepción de que hay tantos herederos forzosos que puedan reivindicar. Incluso en vida de ella. Efectivamente, sus derechos. En la mayoría de los casos son los hijos. Ya, los hijos comunes. Son los hijos comunes que no reivindican nada y que esperan tranquilamente. El final, bueno, pero por si acaso. Eso sería la ortodoxia. Muy bien. ¿No? ¿Qué hacen los notarios? Con los actos? Convocan a los hijos, a lo mejor no en presencia en general de la viuda, porque aún estamos con esta configuración, que es la viuda, y dicen, bueno, no, usted haga el acta y da igual, nosotros iremos, no vamos a reclamar y nosotros ya esperaremos tranquilamente. Y
y para la Administración de Hacienda es un beneficio fabuloso porque no va para todos los bienes y todos los territorios franceses, no va a cobrar derecho de sucesión, pero cuando fallezca el cónyuge sobreviviente es Todo. la masa hereditaria y los van a subir los derechos. Es una cuestión de tiempo. Muy bien. Bueno, pues si quieren, abrimos un turno de preguntas. Tenemos asistentes presenciales y luego asistentes virtuales. Lo que no sé si ¿Lo veis? No sé si, Ana, nos podéis subir la pantallita para ver preguntas, si hay alguna. Y no sé si hay alguna pregunta del público también. No. Vale. Pues vemos si hay alguna pregunta. Ah, mira. Tenemos una primera, vamos a leerlas. En algunas ocasiones se presenta al notario español un documento fiscal que determina a los herederos de forma similar al acta de notariedad. Está claro que este documento no sustituye al acta notarial. No entiendo muy bien esta pregunta. No, yo tampoco. No. El documento fiscal supongo que quiere decir que viene... bueno, fiscal, sí, vale. Sí, que viene con la declaración. Que en lugar del acta notarial, Sí, el acta de notoriedad es un documento meramente fiscal. Sí, que la declaración fiscal... Eso entiendo que no sustituye en el que exigimos el documento público notarial. Efectivamente. Vale. La segunda es sobre el derecho de prélèvement. Luis, dice, si un español hace testamento con professio juris y elige su nacionalidad, la ley de su nacionalidad, y fallece residiendo en Francia, entiendo que si los hijos reciben una mínima cuantía, la legítima catalana, por ejemplo, no se aplica el derecho el droit de prélèvement. Sí, es correcto. La condición para aplicar el derecho de prélèvement es que en el derecho extranjero, la ley aplicable a la sucesión, no hay una legítima o un equivalente de la legítima. Y aquí me parece que en esta cuestión hay una legítima que se aplique. La del derecho catalán. Sí, entonces el derecho de prélèvement no se aplica. No se aplica, muy bien. Luego esta siguiente, Pablo, aquí tenemos una que dice... Sí. Nos saluda un notario de Ciudad de México. ¿Cómo se ha aplicado el concepto de la herencia internacional para definir la aplicación o no del reglamento sucesorio europeo? Que hasta ahí no está definido el concepto y de ello depende la aplicación o no del reglamento. Bueno. La herencia, ¿cuándo es un elemento de extranjería? ¿Cuándo no lo hay? No sé si sí, supongo. ¿Sí? ¿Cuándo se considera que una herencia es internacional? Me parece que es lo que pregunta. Bueno, yo aquí esto me lo planteo a veces, por ejemplo, unos españoles residentes aquí y tienen un pequeño parking en Francia. Un apartamento en la Cerdaña. Bueno, o un pequeño parking algo, allí. una cuenta ¿Eso es corriente. una herencia con un elemento de extranjería que me obliga a aplicar ya el reglamento? Yo normalmente entiendo que sí. Pero... Yo creo que sí. A ver, desde un punto de vista de profesor de Derecho Internacional Privado, el elemento internacional no hace falta entrar a valorar si es relevante o no. Lo que pasa es que si el elemento internacional es muy débil, acabará siendo aplicable el derecho español. ¿Me explico? Porque porque tengas un apartamento en un parking en Francia, si eres español y resides habitualmente en España, no tiene mayor trascendencia, pero tiene la ventaja de que te pueden dar un certificado sucesorio europeo, que si fuera la herencia nacional no te lo podrían dar. Y ese certificado sucesorio europeo te facilita cobrar el apartamento en Francia. O si es una cuenta corriente en Francia que tiene poco dinero y dices, bueno, ahora con el certificado sucesorio europeo es relativamente fácil. Sí, podemos hablar de esto, del certificado sucesorio, que efectivamente abre muchas puertas en sucesiones, sí facilita y permite una serie de cosas en sucesiones que en algún país tienen poco valor, efectivamente. Claro, porque te ahorras todos los trámites. Sí. Yo he de decir que el certificado sucesorio europeo, yo hago muchas herencias de franceses y todavía se ven pocos para el porcentaje de herencias que hay. Debería que de cada 10 herencias de franceses, 9 son con acta de notoriedad y 1 con certificado sucesorio europeo. Todavía tenemos que los notarios o
Bueno, un poco muchas darle un poquito gracias. más de... Yo lo último que he visto es que le piden la postilla al certificado de socios europeos. Bueno, está clarísimo que el certificado de socios europeo era de los documentos que teníamos clarísimo que no necesita postilla. Pues chico, Y desde hace 3 años o así entendemos que el acta de notoriedad tampoco necesita no, postilla. claro que no. Que eso teníamos y vamos pidiendo apostilla y si todavía hay notarios y a veces que o el abogado que te lo trae apostilla y yo digo, oye, que no necesitamos apostilla ya, un acta de notoriedad, Sí, si es claro. por lo menos una sucesión abierta con posterioridad al 17 de agosto del 2015. Sí, pero bueno, no sé, se ve que tiene mucho glamour esto de la postilla. sí. Pero está claro que no es necesario. No. Pues ya llevamos 1 hora, ya no sé si hay alguna pregunta más, público o asistentes virtuales. Sí. Bueno, yo creo que... No, esta es de régimen económico. Sí, te pregunta de régimen económico Pero bueno. si puede comprar uno por sí solo alguien casado en régimen de gananciales. Es lo que aquí llamaríamos por confesión de privatividad o por declaración de ambos de que sea de uno de ellos. Bueno, creo que en Francia sí que existe esta posibilidad, pero no es el tema de hoy. Pero No es el tema en de hoy. bienes poco importantes. Pero en un inmueble no puede comparecer ambos cónyuges y declarar que es solo de uno de ellos. ¿No? No. Vale. No. Por eso nos lo piden mucho franceses, rusos y Ya. siempre estamos diciendo, pues no sé si sus derechos lo permiten. Claro. En cualquier caso, yo creo que lo del régimen económico nos emplazamos para otra vez. Sí. ¿no? Sí, yo creo que Tenemos esto... muchos temas más de los que hablar y con Francia sí hay normas. Estamos hablando de cuentas, bueno, de monedas. Patrimonio digital, bueno, o puede ser no sé si bitcoins Tokens, o sí, tema de bitcoins cerrar y cuentas cosas así. sociales, luego redes sociales. Supongo que eso lo podrá hacer el heredero. Bueno, yo creo que ya estamos, llevamos Sí, 1 hora. Llevamos 1 hora. Y nada más, pues oye, pues agradecer muchísimo a Luis, a Catrín, también a Beatriz, a Cristina, y ha sido un placer, yo creo que ha sido muy interesante, se ha hecho de una manera muy amena todo, hemos aprendido mucho, nos habéis dado mucha luz sobre el derecho francés, y a partir de ahora creo que estaremos mejor preparados para cuando nos llegue una herencia de franceses. Y nada más, pues muchas gracias al público asistente, muchas gracias a los que nos han seguido online. Y nada, pues volveremos, intentaremos hacer un acto este curso, alguna cosita más. Sí. Y nada, muchas gracias a todos, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.